esta noche, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque tu palabra se cumple en nuestras vidas, porque eres un Dios de pactos que nunca falla, un Dios grande y maravilloso al cual servimos y adoramos. En el nombre de Jesús desatamos la sabiduría, la revelación de Proverbios 3 y Proverbios 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas, esa sabiduría que proviene de lo alto, del Espíritu de Dios, espíritu de revelación y sabiduría, conforme Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos habla, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Llevamos nuestro pensamiento de nuestra mente natural cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos, actuamos como Cristo y oímos la voz del Espíritu de Dios, así como Cristo la escuchó durante sus 33 años que anduvo sobre la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento son para ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias por un día más maravilloso en tu presencia, por un día más que vamos a conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Estamos transmitiendo ya por internet a nuestros amigos que nos están viendo. Dios me los bendice. Estamos viendo un tema maravilloso como es el aguijón del apóstol Pablo. ¿Qué fue? Una enfermedad, una dolencia, un problema de conciencia, un problema que tenía de remordimiento. Pues vamos a ver, segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué significa enaltecer? Significa para que no se levantara el ministerio del apóstol Pablo. Era un aguijón, obviamente dice, en la carne, pero era un mensajero, principalmente no era Dios el que le puso el aguijón, sino era un mensajero del enemigo de la humanidad, Satanás, el diablo, y era básicamente para obstaculizar el ministerio del apóstol Pablo. Eso significa en la segunda carta a los Corintios 12, versículo 7, para que el ministerio de Pablo no se levantara desmedidamente. Ok, entonces aguijón simbólicamente, recuerden que simbólicamente vimos que aguijón significa, y se utilizó la palabra aguijón para representar a pueblos paganos. Si podemos ver Números capítulo 33, versículo 55, Números capítulo 33, versículo 55, dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de aguijón? También se utiliza la palabra aguijón no nada más en un sentido literal, sino en un sentido simbólico, para representar obstáculos. ¿Alguno de ustedes ha tenido un obstáculo alguna vez en su empleo? Yo he tenido obstáculos en el trabajo, cuando laboraba con un patrón. Yo he tenido obstáculos de personas que están laborando y luego siempre hay uno que te está o echando leña con el jefe y diciendo: mira, este está haciendo malas cosas. No sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado. Yo soy el único aguijonado que he sido aguijonado. No, mi hermano, yo creo que todos hemos tenido. Bueno, entonces esos problemas, mi hermano, usted puede llamarlos como aguijón. Como un aguijón. Así eran los moradores donde iba a entrar el pueblo de Israel, iba a entrar por el desierto, iba a pasar una tierra prometida. Y la tierra prometida representaba donde iban a ellos a vivir en abundancia de alimento, no les iba a faltar nada. Iban a vivir en las mejores tierras, a comer de los mejores frutos y a tener las mejores carnes. Pero ¿sabe qué? Dice, si no echan a los moradores, ¿qué va a pasar? Si no echan a los pueblos paganos de ahí, los iban a afligir. Pero esa aflicción, es decir, ese problema que iban a tener con esos pueblos paganos, representaba, o se pudiera decir que simbólicamente decía, que serán por aguijones. ¿En dónde? En vuestros ojos.
¿Qué cosa puede ser un aguijón en vuestros ojos? Por ejemplo, si un israelita se enamoraba de una moabita, ¿usted qué cree que pasaba? Obviamente que si un israelita se enamoraba de una moabita, lo único que sucedía es que al rato esa moabita lo iba a convencer de adorar a dioses paganos. Entonces, por eso aguijones en vuestros ojos. Ellos iban a comenzar a ver la actitud de los moabitas, y iban a lo mejor a seguir la adoración que hacían los moabitas a dioses paganos, como era las imágenes de acera, como era, no sé si por ahí se menciona como Balcebú o algo así, y otro tipo de dioses paganos. Por eso dice que iban a ser a vuestros ojos, porque iban a ver ellos con sus ojos las actitudes de otros pueblos paganos. El problema es que iban a imitarlos. Ok, mire, entonces serán espinas por vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Es decir, la aflicción iba a venir cuando sus hijos a lo mejor iban a adorar a otros dioses, porque ya no iban a adorar al Dios de Israel, por ver las costumbres o adaptarse a las costumbres de pueblos paganos. Eso la Biblia lo llamó como aguijón, es decir, literalmente no era un problema físico, sino era un problema mental, que iba a venir a través de ellos ver las costumbres y adaptarse a costumbres de pueblos paganos. Entonces, en ese mismo sentir, vamos a ver si el aguijón para ellos iban a ser pueblos paganos que los iban a afligir, que los iban a tribular inclusive, o a lo mejor ya estando ahí. ¿Cuántos saben que los filisteos atacaron muchas veces al pueblo de Israel? Usted encontrará el caso de David y de Goliat. ¿Lo recuerda? ¿Qué hacían los filisteos? ¿Qué hacían los israelitas en la época de David? Todos tenían miedo a ese hombre gigantón. Y todos decían, ¿quién irá? ¿Quién irá? Ni el propio Saúl se animaba. Hasta que llega un joven guerrero con el corazón de Jehová de los ejércitos, y con el poder de Jehová de los ejércitos derrotó a quien cree, a Goliat. Pudo destruir a un enemigo. ¿Y qué cree? Cayó el gigante, y ¿qué cree? Pudo caer todo el pueblo, los filisteos. Pero mire, eso es solamente simbolismo para el tiempo presente. Ahorita, ¿quién cree que son nuestros enemigos que están atacando, o que pueden ser como aguijones de nosotros? Ángeles caídos, demonios poseyendo a personas para perseguirnos, para dañarnos, para afectarnos. ¿Qué cree que hacen en China con los hermanos chinos que se convierten a Cristo? Literalmente van y les tumban las iglesias, literalmente los encarcelan, creo que algunos hasta le dan pena de muerte, los están matando. Allá en ISIS, allá en el Medio Oriente, ¿qué cree que están haciendo con los hermanos? Los están matando. Literalmente ponen una fila hincados y les disparan en la cabeza. Entonces, es Satanás, mi hermano, influenciando a las personas para dañar al pueblo, al cuerpo de Cristo, para dañar a los creyentes. En esta época es igual. Es decir, un aguijón no tiene que ser una enfermedad, pero sí puede alguien, porque si regresamos a la segunda carta a los Corintios, usted va a encontrar que el aguijón, dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de la revelación no me exaltase, medianamente me fue un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetea. Viene la palabra abofetear. No está hablando necesariamente de una enfermedad, está hablando a lo mejor de un problema físico, de que perseguían en este caso al apóstol Pablo. Mire, vamos a ver aquí el aguijón del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, pero vamos a ver el capítulo 11. Y usted va a encontrar por qué dijo el apóstol Pablo el aguijón, que le había sido dado un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Mire, vamos a ver. Siempre en la Biblia usted va a encontrar un sentido figurado, un sentido simbólico de las cosas. No toda la Biblia, cuando usted la lee, es literal. Pues usted, cuando habla de carne, recuerdan que la última vez que vimos el aguijón de Pablo, cuando habla en la carne también está hablando en la manera de pensar. Es decir, cuando habla en Romanos capítulo 8 habla de los pensamientos de la carne, es decir, la mente natural. No necesariamente está hablando de un cuerpo físico. Ahora, mire, si vamos a la segunda carta de los Corintios capítulo 11, vamos a encontrar aquí
en el versículo, vamos a leer desde el el versículo 14. Y vamos a encontrar ahí literalmente un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás que abofeteaba al apóstol Pablo, y un mensajero de Satanás que era un aguijón del apóstol Pablo. Dice el 14, segunda carta a los Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, y aquí mismo viene, mira ya la frase de mensajero, ángel de luz, o sea, mensajero de luz. La palabra ángel significa mensajero, para que usted me entienda, ángelo o mensajero de luz. Significa que Satanás se disfraza como ángel bueno, ¿verdad? Eso está diciendo ángel de luz, es un ángel bueno. 15, versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, Satanás tiene ministros, y el detalle aquí es preguntarnos quién es un ministro de Satanás. Créalo que no está hablando de satanistas. Su servidor, he conocido satanistas, personas que eran satanistas y otros que están dentro del satanismo, y no estoy hablando de ese tipo de personas. Su servidor trabajaba en un despacho donde enseguida era un templo masón. No sé si todos los masones hagan lo mismo, ¿no? O sea, por eso no los juzgo. Pero sacrificaban gatos, derramaban sangre, aparecía en el patio ahí del despacho donde estábamos nosotros, enseguida estaba un templo masón. La verdad yo no sé si los masones hacen eso o todos los masones, porque hay diversos grupos de masones, por eso no quiero juzgar a todos los masones, en general, pues. Por ahí hay uno que lo tengo dado de alta en Face, y se sentía muy orgulloso de que había logrado el grado 32, y lo puso en una foto y puso todo lo que le... Bueno, yo no sé si él hace eso, ¿no? Pero por lo menos el grupo masónico en el cual yo conocí hacían eso, mi hermano. Utilizaban la cruz de 5 picos y bueno, muchas cosas así raras. El otro día nos tocó conocer una persona que se convertía en lobo y que comía sangre humana. También existen, ¿usted cree que es nada más, cómo se llama esa película del Media Luna? ¿Cómo se llama esa película que salió de los que comían sangre, los lobos? ¿Cómo se llama? Los lobos con los vampiros, ¿o cómo se llama? Crepúsculo. No creo que Crepúsculo, no creo que esa película es fantasía, mi hermano. A la pastora le tocó conocer a una mujer lobo que comía sangre humana y a ella le tocó ministrarla. Entonces, todo eso existe. Era mujer vampiro. Perdón, creí que era lobo. Pero los colmillos le crecían. Ella vio que los colmillos le crecían. Y se levantó del piso volando, algo así, como 1 metro. Entonces, todo eso, hemos tenido ciertas experiencias con ese tipo de personas. Entonces era una mujer vampiro, no era lobo. Bueno, algún día conoceremos a la mujer lobo. Ok, pero eso es real, le estamos hablando, en este año sucedió eso. ¿Y dónde cree? En el maravilloso estado de Jalisco. Hace como 4 meses. Mire, le voy a decir algo importante. Esos accidentes que suceden en la calle, mi hermano, no es más que Satanás manipulando a las personas. Conocí a una persona igual que había un panteón en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y cada rato atropellaban personas, y había una persona que veía cuando los demonios empujaban a las personas que estaban esperando el camión, los empujaban a la calle y los atropellaban. Entonces el mundo espiritual de las tinieblas es verdad, pero ¿qué crees? Es más poderoso el que está en nosotros. A nosotros no nos debe suceder eso. Ok, entonces dice el apóstol Pablo que hay ministros ¿de quién? De Satanás, que se disfraza como ángel de luz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y aquí viene el versículo 15, 2 Corintios 11, 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, hay ministros de Satanás, pero no es la mujer vampiro, ni es la mujer lobo,
ni son los satanistas los ministros a los que se refiere aquí, mi hermano. Aquí se está refiriendo a personas que hablan y defienden una verdad conforme a la Biblia. Y aquí se los voy a demostrar. Fíjese. Versículo 16, otra vez digo que nadie que me tenga por loco o de otra manera recibirme como al loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Y aquí ya habla de personas necias, que son esos ministros que utiliza Satanás. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Dice que toleran a personas. Pero hay una frase que dice que toleran a los que los esclavizan. Y el apóstol Pablo fue muy enfático quién esclavizaba en esa época. Ahorita vamos a ir, creo que viene en Filipenses capítulo, no me pierda, 2 Corintios 11:20. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, ¿ok? Vamos a Filipenses, para parecer ahí está, si no es el 3 es el 1. Vamos a ir a Filipenses 3, vamos a Filipenses rapidito, Filipenses capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, dice el versículo 1, Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque ustedes porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego dice más adelante, aquí dice que si usted se guarde de aquellos que lo pueden esclavizar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que se guarde de ese tipo de personas. Ahora vamos a Filipenses capítulo 1. Y aquí es una diferencia entre los ministros de Dios y los ministros de Satanás. Versículo 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ahí viene el problema, mire, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. Mira, había dos grupos de personas: los que anunciaban a Cristo por amor y los que anunciaban a Cristo por contienda. ¿Estamos de acuerdo ahí? No sinceramente. Y dice, añaden aflicciones a mí. Ya estamos viendo tres grupos de personas. Unos que querían esclavizar, dice, guárdense de los perros. ¿A quién se refería Filipenses 3? Aquellos que querían que usted se circuncidara para que se fuera al cielo. ¿De qué se refiere Filipenses capítulo 1? Aquellos que predican a Cristo, mi hermano, solamente para contender, para pelear, no predican a Cristo por amor. Ahí estamos viendo dos grupos de personas. Ahora, esos dos grupos de personas, tanto los judíos en la época del Señor Jesús, que eran judíos ortodoxos, tanto judíos ortodoxos como judíos que el apóstol Pablo llamó falsos hermanos, mi hermano, perseguían al apóstol Pablo como perros, ¿sabe usted? Lo querían matar, lo apedrearon una vez y lo dejaron casi muerto. O sea, cuando hablamos del aguijón del apóstol Pablo, mi hermano, no necesariamente estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de la persecución que había tremenda en esa época, todos los que seguían el camino de la verdad, que es Jesucristo. Ahora, mire, Filipenses capítulo 1, versículo 28 dice, y en nada intimidados
O sea, en nada estén intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios. Gálatas capítulo 2, para ver un poquito más de esos falsos hermanos. Versículo 3 dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Usted va a ver ahí los ministros de Satanás, usted los va a ver aquí. Que dice que Tito fue obligado a circuncidarse, y luego dice versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? ¿A qué reducían a los hermanos en Cristo que se convertían al Señor? A esclavitud. ¿Estamos captando? ¿Puede entender ahora lo que estábamos hablando ahorita? Bueno, entonces ahí dice que lo reducen a esclavitud. ¿Quiénes? Aquellos que a fuerza quieren que vivan cumpliendo mandamientos de la ley de Moisés, o inclusive realizando actos físicos como es la circuncisión en el cuerpo. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, dice Hechos 15, versículo 1 y 2, no pueden ser salvos. Ese tipo de personas, mi hermano, que su confianza y no creen ellos que la salvación solamente es en Jesucristo, todos ellos, mi hermano, solamente están esclavizando al pueblo de Dios. ¿Por qué esclavizándolos? Porque ya no es suficiente Cristo para ser salvos, según ellos. Ahora necesitan circuncidarse. Muy bien, regresamos a segunda carta a los Corintios 11. Ya entendió quiénes eran aquellos que esclavizaban, los falsos hermanos, que se introducían a escondidas. Regresamos al 2 Corintios 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza. Ya entendió quiénes eran los que esclavizaban, ¿verdad? Okay. Pues toleran si alguno los esclaviza, los toleran, dice el apóstol Pablo. Si alguno os devora, también lo toleran. Es decir, había personas que recibían este tipo de ministros de Satanás. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, ustedes lo toleran, dice el apóstol Pablo. Si alguno les da de bofetadas, también lo toleran. Y estamos hablando de cosas más fuertes ahí, ¿no? Dar de bofetadas. Y créanlo que no era simbólico, ni un sentido metafórico, ni algo que no era real. Está hablando de cosas reales el apóstol Pablo aquí. Mire, aquí lo vamos a ver. Versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, dice. ¿Débiles para qué? Para soportar a personas que los esclavizaran. Hay ahorita, mi hermano, iglesias cristianas que los esclavizan. Como el líder de las tinieblas del mundo, ¿recuerdan? Porque no es iglesia luz del mundo, es tinieblas del mundo. Óigame, ¿a quién se le ocurre? Bueno, no sé si es bueno decirlo o no, pero lo vamos a decir. O sea, esclavizan a las hermanas. Hay acoso sexual para las hermanas. Está muy fuerte ahí, mi hermano. Violaciones a los derechos humanos. Digo, eso no es nuevo, ya todo el mundo lo sabe, usted ya lo sabía, ¿no? Pero ahora lo estamos diciendo por micro. O sea, ahí los están esclavizando y sin embargo la gente encantados. Ay, mi apóstol, cómo amo a mi apóstol, dice la hermanita. Es algo muy fuerte después de haber salido de una violación. Ay, cómo amo a mi apóstol. Y una hermanita que se congregaba aquí con nosotros, así como usted está sentadito ahí en esa silla, así se congregaba con nosotros. Esa hermanita se fue para allá también. Cada quien decide que los esclavice, mi hermano. Dice el apóstol Pablo, para eso sí son débiles, para que alguien llegue y los sugestione y todavía les dañe. Oye, a las hermanas las dañan físicamente ahí.
Pero bueno, cada quien decide, ¿verdad? Esta hermana estaba con nosotros, conoció el evangelio de fe y ¿qué cree? Me voy con mi apóstol Nazón. Bueno, yo es rollo de cada quien. Para vergüenza lo digo, que estaba aquí con nosotros. Bueno, dice el apóstol Pablo en el 21, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y luego aquí viene el 22, mire, ¿quiénes eran los que esclavizan? ¿Quiénes son los ministros de Satanás de que se refirió el apóstol Pablo? ¿Son hebreos? La pregunta sería, ¿cuál sería la respuesta? Sí, eran hebreos esos ministros de Satanás. Dice el apóstol Pablo, yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Pregunta el apóstol Pablo. Claro que eran israelitas esos ministros. Satanás dice, el apóstol Pablo, yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Qué cree? También eran descendientes de Abraham. Y ahora dice 23, ¿son ministros de Cristo? Y aquí el apóstol Pablo hace un énfasis, dice, como si estuviera loco, hablo. ¿Por qué cree? Porque no son ministros de Cristo. Dice el apóstol Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Y aquí viene el otro grupo de ministros de Satanás. Unos eran los judíos convertidos a Cristo como falsos hermanos que querían que las personas se circuncidaran para irse al cielo, diciendo que Cristo no era suficiente. Y aquí está el segundo grupo, mi hermano, que son los judíos no convertidos a Cristo. Aquí viene, mire, 24. De los judíos 5 veces he recibido ¿cuántos? 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día estado como náufrago en el mar, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Se ha dado cuenta el aguijón del apóstol Pablo? ¿Qué era el aguijón del apóstol Pablo? La persecución de los judíos. La persecución de los falsos hermanos. No era una enfermedad el aguijón de Pablo. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me levantara o no le exaltara o no levantara mi ministerio, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice, un mensajero de Satanás. ¿A quién cree que utilizaba Satanás? A todas estas personas, a todos estos personajes, a los judíos y a los judíos convertidos a Cristo, que querían esclavizar a los gentiles que se convertían a Jesucristo. Ese 2 tipos de grupos de personas, mi hermano, perseguían al apóstol Pablo, duramente lo perseguían. Versículo 27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, dice el 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y viene el 29, clásico, que dice, que utilizan para decir que el apóstol Pablo, el aguijón, era una enfermedad. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Ese texto bíblico, si usted lo verifica en la NBI, en la Dios habla hoy, en otras Biblias, la palabra enfermar también se traduce como debilidad física. ¿Qué coincide más ahí de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, de esos ministros de Satanás? ¿Qué coincide más? ¿Que haya sido una enfermedad o una debilidad física por los desvelos, por los azotes, por los golpes, por las hambriadas que se pasaba por predicar el evangelio, por las desveladas? Dígame usted, ¿qué coincide más, enfermedad o debilidad física? Debilidad física. Sin embargo, hay traducciones que hablan como, no sé si es la NBI, que habla de debilidad física. ¿Es la nueva versión internacional? Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando alguien le hace tropezar, no ardo yo en indignación. Es decir, la palabra enfermedad la traduce como debilidad. ¿Estamos captando ahí? La Biblia en las Américas dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? En lugar de enfermedad utiliza la palabra débil, ¿ok? Para que usted no crea que el aguijón del apóstol Pablo es una enfermedad, y que esa enfermedad, si la tuvo Pablo, ¿quién es usted también para que no esté enfermo? ¿Sabe qué? La mayoría de hermanos en Cristo, incluyendo pastores, a lo mejor pastores, los que también fueron allá a la campaña, creen todo eso. Algunos, no sé.
No les pregunté, pero si hacemos un sondeo, mi hermano, le van a decir muchos pastores, ya pastores, le van a decir que el aguijón del apóstol Pablo era una enfermedad. Y aquí podemos ver en el contexto de 2 Corintios 11, antes del 12, donde habla de un mensajero de Satanás, está hablando de todos estos ministros de Satanás, tanto falsos hermanos como judíos que perseguían al apóstol Pablo. ¿Captamos ahí el aguijón de Pablo? ¿Lo puede ver usted literalmente ahí? Romanos capítulo 1, versículo 13, podemos ver ahí también ese aguijón. Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. Recuerda que el aguijón del apóstol Pablo era algo que lo estorbaba, ¿recuerda? Un mensajero de Satanás. Y aquí dice el apóstol Pablo, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hay algo que estorba. Cuando predicamos una verdad siempre va a haber algo que nos va a estorbar. Y en este caso el aguijón del apóstol Pablo literalmente está diciendo que era la persecución continua que tenía de los judíos y de los falsos hermanos. Hechos capítulo 14. Y aquí lo vamos a ver, mire, rápido. Hechos 14, versículo 1. Vamos a ver literalmente en acción al mensajero satánico. Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde entraron? En la sinagoga de los judíos. Y luego dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y aquí viene el versículo 2, mire, vea cómo entra la mente satánica en las personas. Vea cómo entra la mente satánica para obstaculizar que se conviertan personas a Jesucristo. Todo aquel que piensa contrario a que se conviertan personas a Cristo, mi hermano, es un mensaje que está recibiendo literalmente de un ángel caído de Satanás. ¿Qué dice? Que se convirtieron en multitud de judíos y griegos, ¿verdad? ¿Dónde? En la sinagoga de los judíos, por la predicación del apóstol Pablo. Ahora dice el versículo 2, más los judíos que no creían. ¿Qué pasó con esos judíos que no creían? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, ¿qué cree que hicieron? Levantaron una multitud de personas en contra del apóstol Pablo. ¿Puede captar el mensajero satánico ahí? ¿Sí lo puede captar? Lo vamos a ver en otro lado, en el 19. Hechos 14, 19. Vamos a ver cómo abofeteaban al apóstol Pablo. Porque recuerde que era un mensajero de Satanás. ¿Para qué me abofeté? ¿Sí recuerda esa palabra, verdad? Que decía, un mensajero de Satanás, ¿para qué me fue dado un aguijón? Un mensajero de Satanás, ¿para qué me abofeté? ¿Sí le recuerda esa frase, verdad? 2 Corintios 12:7, ahí viene. Ahora, Hechos 14, versículo 19, dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿a quién? A Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, muchos dicen que realmente murió. O sea, esos judíos que persuadían a los gentiles, persuadían a los propios judíos, ¿para qué cree que era? Era para matar al apóstol Pablo. Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Puede captar ahí que el apóstol Pablo sufrió físicamente hablando? Me fue dado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Un mensajero de Satanás, un aguijón, ¿o no dijo el apóstol Pablo? En mi carne. Ahora, ¿podemos ver que físicamente le dañó ese mensajero? Sí. Porque un mensajero de Satanás vino a influenciar
a los judíos, a la multitud para que apedreara al apóstol Pablo, y lo apedrearon y lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Ahora, ¿le dañó físicamente al apóstol Pablo? Sí, usted puede ver ser la palabra para que me abofetee, también significa para que me golpee. Ese mensajero Satanás influenciaba a personas, falsos hermanos, judíos, levantaban una multitud, persuadían a la multitud de que el apóstol Pablo era un apóstata de la ley, y las personas comenzaban a apedrear, a lapidar al apóstol Pablo. ¿Y físicamente le dañó ese aguijón? Sí, se ha dado cuenta que físicamente sí le dañó, pero ¿sabe qué? No era una enfermedad, era la misma persecución de los judíos. Pero rodeándole los discípulos, dice el 20, se levantó y entró en la ciudad. Pero ¿sabe qué? Tuvo la provisión del poder de Dios para levantarse aún de entre los muertos. ¿Lo puede checar ahí? Se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Apedreado, imagínense, por una multitud, otro día ya a predicar el evangelio. Mi hermano, usted se hubiera quedado, yo creo, un mes en cama, chillando. ¿Por qué a mí, Señor? Hechos 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, estamos hablando de que le echó fuera a una mujer el espíritu de adivinación, ¿ok? Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos, ¿los amos de quién? De aquella mujer que adivinaba. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó, el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Puede ver otra vez que físicamente afectaron al apóstol Pablo, incluyendo ahora a su compañero Silas. Al azotarlo, ¿qué cree? Nuevamente recibió golpes. Entendamos, el aguijón del apóstol Pablo no fue una enfermedad, realmente la persecución de los judíos. Pero ¿sabe qué? Usted puede clamar a la sangre de Jesús y a la protección divina, la misma de Éxodo 12 que cubrió a los primogénitos de los israelitas para que no murieran. Usted puede clamar la sangre de Jesús también. Usted puede clamar la protección divina del Salmo 91:1, que usted habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede clamar la protección divina del Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Es decir, tenemos protección divina. Si hablamos la palabra de Dios, aunque vengan a perseguirnos, mi hermano, que en este país, gracias a Dios, tenemos libertad para predicar el evangelio, aunque el día de ayer o antier estaban aprobando en el Senado una ley que prohibía que usted anduviera casa por casa predicando el evangelio, una ley que prohibía que usted en su reunión de culto usted levantara demasiado el volumen y los vecinos se quejaran. Mi hermano, ya van a empezar, entre comillas, esa ley, no sé si la aprobaron o no, pero el día de ayer o antier estaban en el Senado, no sé, en el Senado, en la Cámara de Diputados, viendo si esa ley se aprobaba o no. Pero ¿qué cree? Si usted anda a predicar, si se llegase a aprobar, yo declaro que no en el nombre de Jesús. Pero si sucediera eso en otro país, no en México, mi hermano, a los que andan predicando calle por calle, en las plazas, agarrando un micrófono, evangelizando, a todos ellos, mi hermano, es cárcel segura. Cosa que ya está sucediendo en China y en otros países, no sé si Rusia también. Ese sería nuestro aguijón, mi hermano. Había varios grupos en la época del Señor Jesús, como es lo que le digo, los falsos hermanos. También había un grupo llamados ebionitas, que era un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo y que seguían guardando la ley de Moisés. Pero también había los propios judíos que no habían creído en el Mesías. Había muchas personas realmente que por ahí perseguían al apóstol Pablo. Falsos hermanos, Gálatas 2:4. Asimismo, el Señor Jesús también podríamos decir que tuvo un aguijón, y ya con esto cierro y concluyo.
Mateo capítulo 5, versículo 10 y 12. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que ¿qué podemos quejarnos? Así persiguieron a los profetas, mataron a profetas, así persiguieron en la época del Señor Jesús a los hermanos, al apóstol Pablo lo apedrearon. Y así mismo en otros países donde se prohíbe la predicación del Evangelio, también están padeciendo persecución, están padeciendo problemas de ese tipo de persecución por causa del Evangelio y del Señor Jesús. El aguijón de Pablo, conclusión, no es una enfermedad. Amigo que me ves por internet, no tienes por qué decir que es en cáncer, es en diabetes o es enfermedad. No tomes la palabra de que el aguijón de Pablo era una enfermedad para que tú justifiques el estar enfermo y creas que si el aguijón de Pablo fue una enfermedad, tú también tengas que estar enfermo. Quítate esa mentalidad, porque de acuerdo a la Biblia, el aguijón de Pablo solamente fue la persecución tanto a los judíos como a los falsos hermanos y otros grupos que perseguían, y lo único que querían, mi hermano, 2 Corintios 12:7, era que obstaculizar el evangelio del Señor Jesucristo y la expansión del evangelio del Señor Jesucristo. Termino con 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque el aguijón, mi hermano, sea la persecución para nosotros como creyentes en Jesús, aún así tenemos la promesa del Señor que dice: bástate mi gracia. Su gracia es suficiente, mi hermano, para que usted, al creer y conocer que es la gracia de Jesús, que ya lo vimos, que es su poder en manifestación, que es su amor en manifestación, que es el Cristo en nosotros, mi hermano, esa es su gracia, que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos la autoridad para hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesús, que tenemos la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y aún así, mi hermano, tenemos la autoridad y la grandeza, según Efesios capítulo 1, la grandeza donde Jesús dijo que Él era la cabeza sobre todas las cosas, y nos puso a nosotros cabeza sobre todas las cosas, y nosotros somos, en Efesios capítulo 1, creo que el 22, nosotros somos, mira, hablando de la supereminente grandeza, Efesios 1, 22, sometió todas las cosas bajo su pez y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, que somos la iglesia. Pero nosotros somos su cuerpo, pero también somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que no importa que un aguijón venga a nosotros, no importa la persecución que venga, no importa la tribulación a través de otras personas, siempre tenemos la frase y la palabra y la promesa de Jesús: bástate mi gracia. Su gracia nos es suficiente para salir adelante aún de la persecución de las personas que nos quieran hacer daño. Mi hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de usted. No debe temer ni el terror nocturno, dice el Salmo 91, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, mas usted no llegará, no lo tocará. Esa es la gracia de Jesús, que aunque caigan a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mi hermano, a nosotros no nos llegará.
Acuérdese de la nieve que llenó, inundó y tumbó casas. ¿Qué se cayó de aquí, mi hermano? Se cayó el techo. Lo único fue ese pedacito de ahí. Si usted hubiera visto el hielo que cayó arriba, fue insignificante a comparación de todo el que usted vio en la calle. Así es que no tema nada ya, porque tenemos la gracia de Jesús. Y si usted cree en la gracia de Jesús, entonces usted va a ejercer autoridad sobre todas las cosas que puedan o quiera Satanás afectarlo o hacerle daño en un momento dado. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y aún después de haber dado esta enseñanza, si usted cree que el aguijón del apóstol Pablo es una enfermedad, bueno, ya no habrá cómo librarlo de alguna enfermedad. Solamente que realmente creyendo esta revelación de que el aguijón no era una enfermedad. La gracia de Jesús nos es suficiente, mi hermano. Te damos gracias, Señor. Nos gloriaremos en nuestras debilidades, Jesús, para que repose sobre cada uno de nosotros el poder de Cristo. Te damos gracias, Señor, por darnos a conocer esta verdad. Hemos salido de la ignorancia, Señor, respecto a este tema del aguijón del apóstol Pablo. Y ahora, en el nombre de Jesús, ya no tomaremos de pretexto una enfermedad para decir que es nuestro aguijón, sino al contrario, Señor, entenderemos con respecto a tu palabra que toda autoridad tú la delegaste sobre nosotros. Mateo 28, 19 y 20. Tú recibiste esa autoridad, Señor, y no las delegaste a nosotros, conforme a Mateo capítulo 10, versículo 1, sobre los espíritus inmundos para que los echáramos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Creemos que tenemos la supereminente grandeza de tu poder y que actúa en nosotros. Por eso ya no confiamos en nuestra humana sabiduría ni en nuestras fuerzas humanas, Señor. Solamente confiamos en tu poder y en tu gracia manifiesta sobre nosotros. Ya no nos gloriamos en la carne, Señor, ni en nuestra descendencia conforme a la carne. Nos gloriamos en ti, Jesús. Y aún que el apóstol Pablo haya sufrido persecución, haya sufrido hambre, haya sufrido azotes, haya sido apedreado, haya pasado desvelos y hambre, Señor, aún con todo eso, Él mismo dijo: el Señor de todas me ha librado. Aún cuando lo apedrearon, tu poder estuvo ahí, levantándolo de entre los muertos. Por eso creemos, Jesús, que tú nos librarás de todas. No importa la persecución, no importa la angustia, pero sabemos que tenemos la victoria en ti, porque tú pagaste el precio completo y nos diste tu gracia. Por eso a mí me basta tu gracia, Jesús. Tu gracia me es más que suficiente. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando soy débil soy fuerte, dice tu palabra. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando ya no puedo, Señor, es tu poder, no es en mis fuerzas como yo seguiré adelante, no es en mis fuerzas como yo saldré adelante, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Es tu amor que cada día me asombra, Señor. Me asombra tu amor, solo tu amor, solo tu amor. Tu amor
asombra tu amor, solo tu amor. Una vez más díselo, Señor, es tu amor. Tu amor me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor, incomparable, incomparable Dios. Mi alma testificará y alzaré mi voz. Nadie me amó como tú, incomparable Dios. Mi alma testificará y alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Hoy te recibo como el dador de vida, como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como aquel que murió en la cruz hace 2000 años por mí. Hoy creo en ese sacrificio. Hoy creo en tu sangre derramada por mis pecados, Señor. Hoy te recibo en mi corazón y creo que ya no estaré solo. Tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te doy gracias por mi salvación eterna. Gracias porque soy templo del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque su misericordia es para siempre. Gracias, precioso Jesús, gracias. Recibe sanidad, amigo, recibe el poder sanador ahora. Lo desatamos sobre tu cuerpo, echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey, gloria a Jesús. Nos despedimos en este momento de cada persona que nos ve por internet. Dios me los bendice en el nombre de Jesús. Cristo les ama a nosotros también.